vamos a ver un problema sobre los cuerpos vinculados, y ya veremos de qué se trata en realidad. Lo primero que hacemos es leer el enunciado y de esa manera poder enterarnos de qué va el problema y pensar en realidad qué tipo de preguntas se nos están realizando. Este es el problema número 18 de la guía número 3. Entonces, en el sistema de la figura que presenta rozamiento despreciable en las poleas y el plano, las bases de los cuerpos son masa 1 igual a 40 kilogramos, masa 2 60 kilogramos y la fuerza F es desconocida. Haga los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo y determine A. La intensidad de la fuerza necesaria para que el sistema se mueva con velocidad constante. B. La tensión de la cuerda en este caso. C. La intensidad de F necesaria para que los cuerpos se aceleren a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado y la tensión de la cuerda en este caso. D. Si se deja de aplicar la fuerza F, ¿cuál es la tensión que soporta la cuerda, la aceleración y el sentido del movimiento un instante después? Bueno, entonces, para poder ver algunos aspectos del enunciado, yo los he señalado en rojo para verlos más claramente. Lo que nos dice es, primero, que tenemos rozamiento despreciable. Esto quiere decir que entre la polea y la cuerda en la parte de arriba y entre la polea y la cuerda en la parte de abajo no vamos a tener rozamiento, o sea, no va a haber nada que impida el movimiento. Lo segundo que se nos dan son las masas. La masa 1 tiene 40 kilogramos y la 2 60 kilogramos. Aunque en el diagrama se vea la 1 más grande que la 2, ahora sabemos que la 2 tiene mucha más masa, por lo tanto tendrá mucho más peso. Así que intuitivamente podemos pensar que el cuerpo 2 va a tirar hacia abajo todo el sistema. Lo segundo que se nos dice es un consejo en realidad y se nos dice haga el diagrama de cuerpo libre. En todos estos problemas en los cuales tenemos fuerzas, ya sea estática o dinámicamente, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para poder construir nuestras ecuaciones. Pero antes de eso, tenemos que definir nuestro sistema de referencia. Si no definimos el sistema de referencia, es probable que luego cambiemos los signos de las aceleraciones o de las fuerzas. Entonces, en este caso vamos a elegir que todo lo que va hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Aunque yo haya puesto el sentido horizontal del sistema de referencia, en este caso no lo vamos a usar. Y eso es porque al ser un problema de cuerpos vinculados, es decir, cuerpos que están atados por una cuerda, en realidad, esta fuerza F es igual horizontalmente, tal y como está en el diagrama, que verticalmente sobre el objeto 1. Y eso es justamente porque no tenemos rozamiento en la polea. Es decir, no se resta nada en este movimiento. Y eso ya lo veremos más claramente con los vectores. Entonces, lo que tenemos es, la fuerza F es igual en esta misma posición en el cuerpo 1. Para el cuerpo 1 también tenemos el peso en 1 y la tensión. En el cuerpo 2 tendríamos la tensión también positiva y el peso 2. Noten que la tensión es la misma en los dos cuerpos y eso es porque es un problema de cuerpos vinculados con unas condiciones ya especificadas en el enunciado. Estos elementos son muy importantes porque son los que van a definir algunos signos en las ecuaciones y simplicidad en la solución, ¿no? Ahora, siguiendo el consejo del enunciado que nos dice realice el diagrama de cuerpo libre, lo hacemos. Ahora para el cuerpo 1 tenemos la tensión hacia arriba positiva, el peso 1 hacia abajo negativo y la fuerza también negativa. Para el cuerpo 2 tenemos la tensión hacia arriba positivo y el peso 2 hacia abajo negativo. Entonces, para construir nuestras ecuaciones, lo primero que vamos a tener en cuenta es que al tener cuerpos vinculados, tenemos que la tensión en los dos cuerpos es la misma y que la aceleración también lo será. Es decir, que la aceleración que sienta el cuerpo 1 al bajar va a ser la misma aceleración que va a sentir el cuerpo 2 al subir y viceversa. Entonces, la ecuación para el cuerpo 1 sería la tensión menos el peso 1 menos la fuerza 1 menos la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué va este menos acá? Porque el cuerpo 1 es el que está recibiendo la fuerza. Entonces, lo que suponemos en principio es que todo el sistema se va a mover hacia abajo respecto al cuerpo 1 y que el cuerpo que va a estar subiendo va a ser el cuerpo 2. Es decir, se va a mover en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para el cuerpo 2 tendríamos que la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración.
Fíjense que hay diferencias en el cambio en el signo de la aceleración dependiendo de la ecuación, porque los dos cuerpos se mueven de forma inversa. Ahora vamos a solucionar el primer ítem, el ítem A, que se nos dice qué fuerza necesitamos para tener velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Es aceleración cero. Aceleración cero, ¿qué consecuencia tiene en nuestras ecuaciones? Bueno, que el término de la derecha en las dos ecuaciones va a ser cero. Y eso va a simplificar nuestro sistema y nuestra solución. Como lo vemos acá, porque ahora nuestras ecuaciones, la ecuación 2 particularmente, queda muy sencilla. Es tensión menos peso igual a cero. Y acá tenemos tensión menos peso menos la fuerza igual a cero. ¿Qué se nos pide calcular? Se nos pide calcular esta fuerza. Quizá la manera más fácil de hacerlo es despejar la tensión de la ecuación 2, que es simplemente calcular el peso, y reemplazarla en la ecuación del cuerpo 1. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces la primera parte es tensión igual al peso 2, tal y como lo hemos anunciado. Calculamos esto y tenemos que la masa 2 por la gravedad es igual a 60 por 10 igual a 600 newtons. Entonces tenemos que la fuerza, vamos a reemplazar la tensión en la ecuación 1 y de esa manera vamos a calcular la fuerza. Eso es lo que hacemos acá. Entonces despejamos F, que es simplemente pasarlo al lado derecho de la ecuación para que quede positivo. Aquí simplemente volteamos las ecuaciones y tenemos la tensión 600 newtons menos la masa 1 por la gravedad. En este caso, la masa 1 por la gravedad, que es el peso, simplemente es 40 por 10, es 400, de 600 menos 400, 200 newtons. 200 newtons es la fuerza necesaria para poder mover todo el sistema a velocidad constante. Tenemos resuelto el punto A. El punto B fue resuelto por defecto por la forma como elegimos solucionar el problema. Entonces, que era calcular la tensión y ahí tenemos directamente que la tensión es 600 newtons. Ahora, el punto C nos dice cuál es la fuerza necesaria para mover el sistema con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que los términos de la derecha, las dos ecuaciones, sí van a existir y eso nos va a complicar un poquito la solución, pero vamos a seguir la misma idea del ítem A. Es decir, vamos a calcular del cuerpo 2 la tensión y la vamos a reemplazar en la ecuación del cuerpo 1. Veamos entonces. Simplemente pasamos el peso a la parte derecha, entonces nos queda positivo, ¿sí? Que es el que está acá, y reemplazamos por los valores que ya los tenemos. ¿Sí? En el primer caso tenemos la masa 2, que es 60 por la aceleración, que en este caso no la dan, que es 2, más 60, que es la masa por la gravedad. Sumamos, ¿sí? 120 más 600 y tenemos que la tensión entonces es 720 newtons. Bien, reemplazamos la ecuación del cuerpo 1 y lo que tenemos es tensión menos peso 1. Fíjense que acá pasé la masa por la aceleración al otro lado y el signo cambió. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es un típico error que se comete en los exámenes. ¿Sí? Igualmente pasó con el signo de la fuerza al pasar al lado derecho. Es decir, intercambiamos los signos de las dos cantidades porque era negativo. Y bueno, calculamos, ¿no? La tensión 720, el peso 400, más la masa por la aceleración, que en este caso es 40 por 2, que es 80. Hacemos la cuenta y tenemos que la fuerza para mantener todo el sistema moviéndose a 2 metros sobre segundo es igual a 400 newton. En el ítem D se nos dice, ahora supongamos que la fuerza es 0. Cuánto cuesta la tensión y cuánto vale la aceleración y además cuál sería el sentido del movimiento. Entonces, acá nos dice no hay fuerza, no pasa nada. Intuitivamente, como hemos visto, como vemos, la masa 2 es más grande que la masa 1. Es decir, intuitivamente pensamos que el cuerpo que va a bajar va a ser el cuerpo 2 y que ese cuerpo va a arrastrar al cuerpo 1. ¿Sí? Nosotros ya construimos unas ecuaciones cuando teníamos la fuerza. Vamos a dejar esas ecuaciones y vamos a dejar que de cierta manera la matemática sea quien nos defina el sentido del movimiento. Entonces tenemos la ecuación de
La ecuación del cuerpo 1 sería tensión menos peso 1 igual a menos la masa 1 por la aceleración. La del cuerpo 2 sería la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Esto es esencialmente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y para solucionarlo, lo que podemos hacer una de las formas, hay varias formas, dos o tres para solucionarlo, pero una de ellas es multiplicamos por menos 1 la ecuación 1 y así lo que vamos a tener es que la tensión va a quedar con signos diferentes en las dos ecuaciones y las podemos sumar. Y al sumarlas va a desaparecer una de las dos variables. Otra forma de hacerlo hubiese sido despejar t de esta ecuación como hicimos la vez pasada y reemplazarlo. Lo que pasa es que este camino en este caso no es tan sencillo como las dos pasadas, pero igual es simplemente hacer álgebra y ya está. Bueno, en este camino, cuando hacemos esta operación, lo que nos queda es menos la tensión más el peso 1 igual a más, ahora es positiva, la masa por la aceleración 1. Y aquí tenemos nuestro sistema. Así que en el que vamos a hacer es sumarlo, entonces las tensiones van a desaparecer y nos queda la suma de los pesos igual a la suma de las masas por la aceleración. Veamos esto. Entonces, bueno, como ya había dicho, eliminamos las tensiones y nos queda peso 1 menos el peso 2 igual a la masa 1 más la masa 2, masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por la aceleración. ¿Qué hacemos ahora? En el lado derecho, en el lado izquierdo queda igual, el lado derecho lo que hacemos es sacamos un factor común que es la aceleración y nos queda aceleración por la suma de las dos masas. Pasamos el factor que conseguimos, lo pasamos al otro lado como está multiplicando a dividir y lo que tenemos entonces es diferencia de los pesos, es decir, peso 1 menos peso 2 sobre la suma de las masas igual a la aceleración. Todos estos valores ya los conocemos, así que podemos calcular los números, operar y obtener nuestro resultado. Entonces teníamos el peso 1 que va a ser 400 newtons menos el peso 2 que es 600 newtons sobre la suma de las masas es 40 más 60. Y esto es igual a menos 200 sobre 100, lo cual nos da que la aceleración es menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, cuando no tenemos fuerza, el cuerpo se va a mover con una aceleración de menos 2. ¿Pero qué quiere decir menos 2 en nuestro sistema de referencia en el que todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a calcular la tensión, ya que tenemos todas las ecuaciones, que es elementalmente reemplazar la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones de los cuerpos. Yo elegí la ecuación 2 para cambiar y porque está positiva en el lado derecho y es más fácil, simplemente. Entonces despejamos la tensión, que en este lado va a quedar como el peso 2 más la masa 2 por la aceleración. Entonces va a ser 60 por 10 en el peso más 60 por menos 2 porque la aceleración es negativa, la acabamos de calcular, recuerden. Entonces tendríamos que la tensión es igual a 600 newton menos 120 newton. Finalmente la tensión va a ser 480 newton. Si se dan cuenta, tenemos un poco menos de tensión de cuando teníamos que hacer la fuerza que se hacía para poder mantener el cuerpo a velocidad constante. Eso tiene que ver, dependiendo de la fuerza que se hace, la cuerda se va a tensionar más o menos. Y eso se puede ver en este caso, las matemáticas lo muestran bien claramente. Finalmente, entonces lo que tenemos es, como ya les había dicho, intuitivamente tenemos que la masa 2 se va a mover hacia abajo porque la masa 2 es más grande que la masa 1. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, lo podemos ver reemplazando el valor de la aceleración que acabamos de obtener sobre las dos ecuaciones. Y de esa manera poder ver que efectivamente el cuerpo 1 va para arriba y que el cuerpo 2 va para abajo. Y no como aparece en este diagrama en el que nosotros lo dibujamos así porque acá antes teníamos otra fuerza. Entonces esa fuerza nos estaba dejando claro o diciendo que el cuerpo que se iba a mover hacia abajo iba a ser el 1. Entonces, si reescribimos las ecuaciones, tenemos que la ecuación para el cuerpo 1 va a ser la tensión menos el peso 1 igual a 2 positivo, porque acá vemos que tenemos un menos en la ecuación del cuerpo 1. Y para el cuerpo 2 tenemos T más P2 igual a menos 2,
por la masa 2. Es decir, el cuerpo que se va a mover definitivamente para abajo va a ser el cuerpo 2 y el que se mueve para arriba va a ser el cuerpo 1, como lo dice finalmente la conclusión. Entonces el cuerpo 2 baja y el cuerpo 2 sube. Ese sería el sentido del movimiento, sería a favor de las manecillas del reloj y no en contra, como al principio del problema. Bueno, finalmente no está de más seguirlos invitando a que revisen nuestras redes, entren al foro y hagan sus preguntas y de esa manera poder tener una mayor interacción durante este curso. Gracias.